Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Villa, concejal de la ciudad de Medellín de Centro Democrático. Don Julio, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Bueno, creo que ahora sí. Don Julio, ¿nos escucha? Perfectamente. Adelante, Elkin. Señor, le decíamos que muy buenos días, un saludo muy cordial. ¿Y usted está de acuerdo con lo que escribió en su cuenta de Twitter Sebastián López diciendo que se desinfló con esa reunión que tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, o a usted le parece muy normal? A mí me parece que es una gran decepción para todos los que terminamos votando por Rodolfo Hernández, pero hay que entender cuál fue la situación. Nosotros, y en mi caso particular, votamos por Federico Gutiérrez en primera vuelta. Uno en primera vuelta vota por quien quiere y en segunda vuelta vota contra quien no quiere. Yo personalmente voté contra Petro y por lo tanto nos tocó votar por Rodolfo Hernández, pero la verdad es que Rodolfo Hernández era un enigma. Nadie sabía realmente quién era ese señor, nadie lo conocía, digamos que como decimos los campesinos, apenas lo distinguíamos. En consecuencia es una gran decepción ese abrazo y esa cercanía con quien consideramos la nueva pesadilla de la democracia, que es Gustavo Petro. Ya. ¿Usted qué piensa a propósito de la renuncia de los concejales? Y hablo de los concejales, no solamente sino don Albert Corredor, de Centro Democrático y de quienes llegan. ¿Y qué espera de los concejales que van a ocupar la posición de los que se van? Bueno, esa renuncia tenía que ser apenas natural, por cuanto, como lo he venido diciendo, esos 4 concejales traicionaron al partido, por eso les he acuñado el apelativo de Tarpellas, y hicieron perder al partido el control del Consejo y la elección de Contralor General Municipal. No era entonces sino lo lógico y lo razonable que estuvieran aferrados a un partido que les había abierto las puertas y que ellos habían que habían traicionado y que no hacían sino hablar mal del partido, mal de las directivas, mal del presidente Uribe, mal de todo el mundo. Ahora lo que viene es que tienen que dejar la curul. Hay una sentencia muy clara del Consejo de Estado, sección quinta, de agosto 25 del 2016, consejero Alberto Yepes Barreiro, donde dice expresamente que cuando un concejal renuncia a su partido, tiene que renunciar a su curul. Y es apenas razonable porque él se hizo elegir por un ideario, por un partido. Por lo tanto, le corresponde a quien sigue en el orden reemplazarlo. Así que eso falta. Y veo con muy buenos ojos la llegada de la gente que va a renovar. Esto es Leticia Orrego, Carlos Ríos, por ahora. Y esperemos que lleguen los otros 2 que deben reemplazar a Lina García y reemplazar a Nata Niveles. Ha dicho la señora María Paulina Aguinaga, lo mejor de renunciar al Consejo de Medellín es no ver más al señor Julio Enrique González Villa. ¿Qué le dice usted a la señora María Paulina? Pues yo lamento que ella personifique las cosas. En cambio, yo no digo eso. Yo reconozco en Paulina Aguinaga una persona inteligente y preparada, pero desubicada. Ella no supo a dónde llegó, no sabía qué era el Centro Democrático, no sabía qué era un ideario político. Ella llegó en un paracaídas. Yo no represento
una persona, yo represento un electorado, yo represento una opinión, represento un sector de la ciudad y en consecuencia un concejal, como se debe a sus electores, debe expresar lo que dijo en su campaña, que uno iba a ser transparente, diáfano y ante todo defender la ciudad. En este caso, yo creo que las grandes diferencias fueron que yo entré frontalmente como un parte de la oposición, lo que no hizo ella. Ella nunca jamás le hizo oposición a Daniel Quintero Calle, jamás se le dio un discurso contra Quintero Calle, jamás tomó la palabra para atacar la alcaldía. Entonces, ¿qué es oposición? Cuando un partido decide hacer oposición es oponerse al alcalde, que no es oponerse a la ciudad, por el contrario, es defender la ciudad de una mala administración, de un mal alcalde, de un tuitero superficial y irresponsable que vive pendiente de las redes sociales en vez de estar pendiente del derrumbe de Palos Verdes en Manrique. Eso es lo que debe hacer un alcalde. Entonces la señora Aguinaga se dedicó, es más bien a recibir las prebendas de la administración, al igual que Natalie Vélez, que Lina García y que Albert Corredor. Son unos tarpellos, o tarpellas mejor. 7:28 de la mañana, estamos a esta hora conversando con Julio González Villa, concejal de Medellín, Partido Centro Democrático. Concejal, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, pues ellas opinan totalmente lo contrario y dicen, pues quien cayó realmente en un paracaídas al Consejo de Medellín fue el señor Julio González Villa. Pues recordemos que usted entró precisamente por la renuncia de otro concejal de Centro Democrático y ellas sí llegaron pues por elección popular, porque realmente ganaron las elecciones al Consejo de Medellín. Haciendo el contexto de lo que usted dice, ¿qué puede decir al respecto? Pues que ellas llegaron engañando al electorado porque traicionaron al partido. Las gentes votaron por ellas creyendo que eran las personas serias, fieles al subsidiario del partido. Y yo llegué porque renunció uno, como ahora han renunciado muchos. Lucas Caña llegó porque renunció, sacaron a otro, Simón Pérez igual, Carlos Romero igual, y se vienen muchos más. Pero yo obtuve 8.550 votos, eso no se consiguen a la vuelta de la esquina. Yo perdí con Albert Corredor por 50 votos, de manera que lo mío pues no es un aguinaldo. Yo trabajé y trabajaré por la ciudad y espero duplicar esa cifra para las elecciones del año entrante, porque estaré en el Consejo de la ciudad de Medellín defendiendo la democracia, defendiendo Antioquia y defendiendo el ideario del Centro Democrático. Concejal, ¿hay o no hay una crisis dentro del Centro Democrático? Lo pregunto porque es que primero pasó en el periodo pasado con un concejal, ahora está pasando con 4 concejales. ¿Hay crisis o no hay crisis? Claro que hay crisis y las crisis son buenas, porque las crisis llevan a repensar el partido, a repensar cómo se están haciendo las elecciones de las personas que integran las listas. Creo que hubo una equivocación con Paulina Aguinaga, con Natalie Vélez, con Albert Corredor y con Lina García. Entonces, en ese sentido hay una crisis, pero de las crisis deben salir las grandes decisiones, los grandes partidos, pero el partido debe demostrar a partir de esta crisis que hay ideario, que vamos a luchar por la democracia, que no vamos a dejar que el comunismo se tome este país, vamos a defender la autonomía constitucional de Antioquia, de Medellín, de las regiones. Entonces, de las crisis salen los grandes partidos, los grandes idearios y las grandes esperanzas. Después del triunfo de don Gustavo Petro, usted a través de su cuenta de Twitter habló de Antioquia Federal, Antioquia Independiente, una expresión y una propuesta que por lo menos este Pechito la ha venido escuchando desde finales de los 80, pero no sé qué tanto esta propuesta es más emocional por parte suya o es más centrada
teniendo en cuenta todo lo que se debe dar para que nosotros nos independicemos? Mire, yo no he hablado aún de independencia ni de separatismo. Yo he defendido lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla de autonomía de la región, de la entidad territorial, que es Antioquia, que es Medellín y que es cada municipio. Pero resulta que los órganos constituidos, esto es, algunas consideraciones de algunas cortes, el presidente de la República en algunas ocasiones, el Congreso en otras, han desnaturalizado la Constitución. Y resulta que según el artículo 4 de la Constitución es norma de normas. Entonces lo que yo propugno primero no es algo emocional ni pasajero, sino que viene de mucho rato antes. Los invito para que revisen artículos míos al respecto, es sobre las bases mismas constitucionales hacer respetar lo que la Constitución dice, porque hoy se está irrespetando permanentemente la Constitución, como por ejemplo la esencia de la democracia participativa. El plebiscito del 2 de octubre del 2016 fue desconocido. Luego la revocatoria, que es un proceso constitucional respetable, esencia de la democracia participativa, que era de la autonomía de la ciudad de Medellín decidirlo, fue desconocido por un organismo centralista como es el Consejo Nacional Electoral. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, a ver, vamos a luchar ¿por qué? Vamos a luchar por lo que dice el fondo de la norma. El fondo de la norma es la norma constitucional. Entonces ahí es donde debemos los antioqueños repensar lo que está pasando. Si vamos a dejarnos poner un bozal, una trailla, para ser direccionados desde Bogotá, como bien les plazca a estos señores del centro, o vamos a hacer respetar la autonomía constitucional y volver a ser de Antioquia lo que ha sido una raza pujante, una raza con iniciativa, una raza comerciante, empresarial, llena de iniciativas, una raza que sabe integrarse al país, pero también sabe hacerse respetar. Es que recordemos que Antioquia nació en 1813 como un estado soberano. Entonces tampoco uno puede dejar de lado cualquier hecho del pasado para tratar de volver a reconstituir un país desde la base. Es decir, un país como Colombia se puede reconstituir, pero desde la base y no desde el centro como pretenden ahora. Don Julio, finalmente, dentro de las funciones que tiene un concejal, no solamente está el control político al gobierno de turno, sino también el proponer proyectos de acuerdo. Ayer hablando con María Paulina Aguinaga decía, bueno, y es que ¿qué proyecto de acuerdo ha presentado don Julio González? Esa pregunta se la traslado a usted y sobre todo entendiendo que todavía queda camino, año y medio, para terminar su actual labor en el Consejo de Medellín. ¿Ha pensado, lo ha hecho, tiene algún proyecto de acuerdo en torno a la ciudad? Usted control político generalmente lo está haciendo, pero proyectos de acuerdo. A ver, entonces toca a usted aquí dos temas muy importantes. ¿Cuál es la función del Consejo? Yo diría que son dos básicamente, control político y presentar proyectos de acuerdo u oponerse a proyectos de acuerdo. Es que no ni un congresista, ni un diputado, ni un concejal puede medirse por el número de normas que expida, porque este país lo que tiene es una cantidad inmensurable de normas que enredan, que confunden, que hacen mal las cosas. No crea que porque un acuerdo sale la ciudad va a ser mejor. Al contrario, a veces es mejor que acuerdos no salgan, y eso es parte del debate, y he participado en muchos debates de iniciativas de otros concejales para oponerme o para apoyar. Ahora bien, sí tenemos unos proyectos de acuerdo, lo que pasa es que a nosotros nos gusta hacer las cosas bien hechas, bien elaboradas, continuo, discutiendo con la comunidad antes de presentarlo. Por ejemplo, estamos preparando hace rato, hace más de 6 meses, un proyecto de acuerdo
que estamos llamando el Estatuto Ambiental para la ciudad de Medellín, para que la ciudad de Medellín dicte sus propias normas ambientales, ecológicas, que den bienestar, salud, que cada barrio tenga sus propios parques, que las quebradas volvamos a descubrirlas y a no tratarlas como personas que hay que esconder, para que se respeten los retiros a los márgenes de las quebradas que van al río Medellín, para que las familias tengan esos parques lineales disponibles para los fines de semana. Entonces estamos pensando también en la familia. Entonces ahí tenemos un primer proyecto de acuerdo que estamos trabajando. Lo que pasa es que uno no puede salir de un momento a otro a proponer una norma, porque sí, las cosas tienen sus pausas, tienen sus tiempos, y en eso andamos trabajando. Señor, que esté muy bien. Muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, El Legado, y feliz resto de día. Gracias, Elkin, a usted y a todos los compañeros. Feliz día.